En el siguiente esquema podemos ver cómo el CQR proporciona una señal al transistor en el cual incorporamos una resistencia de 1 kilo ohmio para obtener una intensidad base con una ganancia de 10. La corriente energiza la bobina y cambia la posición del relé y enciende el bombillo. Bueno, en el caso de la resistencia, teóricamente debía de ser 1 kilo ohmio, pero utilizando el multímetro llegamos a ver que era 0,985 kilo ohmios. Había una pequeña variación. La intensidad base, la teórica, era de 3 miliamperios, pero con el multímetro llegamos a ver que era 3,04 miliamperios. En el caso del voltaje, puse que el inapropiado era 5 voltios y el apropiado era 12 voltios, porque el de 5 voltios no brindaba la energía necesaria para poder encender el bombillo. Entonces podíamos llegar a la conclusión de que el CQR mandaba al transistor aproximadamente 3 miliamperios, del transistor al relé 30 miliamperios y el relé 1,7 amperios para que pueda encender el bombillo. Y en las siguientes imágenes podemos ver cómo el bombillo cambia la intensidad también de la luz que es generada por el potenciómetro. Bueno, en esta siguiente parte podemos observar el diagrama que se usó para el circuito dimmer. Este sistema funciona para regular la intensidad de luz que puede emitir un bombillo en este caso. En esta parte se puede apreciar los resultados, ya que el Arduino, como se puede observar, es el que regula la intensidad de luz que tiene el bombillo, ya que si este se mueve en sentido horario, este aumentará su intensidad de luz, y en sentido antihorario disminuirá su intensidad de luz. En esta parte podemos apreciar la prueba de intensidad de voltaje, ya que como se observa en la imagen, lo conectamos al osciloscopio para que nos dé un porcentaje de cuánto voltaje tiene al 10%, 50% y 70%, con una frecuencia de 500 Hz. Bueno, en el osciloscopio, con el Arduino moviéndolo en sentido antihorario, llegamos a un 9,8%, es lo que nos marcaba el osciloscopio, y en el multímetro era de 11,7%. Lo mismo fue con el 50%, ya que en el osciloscopio llegamos a un 49 y el multímetro 51 marcaba. Lo mismo fue con 68,8%, eso fue en el osciloscopio, y moviendo el Arduino en sentido horario, llegando a aproximado al 70%, y el multímetro marcó un total de 72,1%. Las frecuencias sí variaban, ya que en el osciloscopio era de 490 Hz y en el multímetro de 470 Hz. Bueno, en esta parte es un reto que el profesor nos mandó a hacer, ya que tenemos que calcular la corriente que pasa del Arduino hacia el puente H y del puente H a la bombilla. En caso del Arduino hacia el puente H es una corriente de 0,14 amperios y del puente H a la bombilla es de 1,6 amperios. Y ahora lo que usamos fue la ganancia que entre la corriente que pasaba entre ellos, y tiene que ser aproximada a 10. En este caso fue un total de 11,42 amperios. ¿Y cómo se llegó a ese resultado? Dividiendo el 1,6 amperios entre 0,14 amperios. En esta última parte del laboratorio vamos a realizar el on y off de solenoides, por lo cual en la siguiente figura se demuestra el diagrama del circuito que vamos a realizar, donde tendremos que demostrar, según la gráfica, la onda mostrada, donde debe superar el pico más alto o los valores altos mayores a 100 voltios. En la gráfica se puede observar, según el osciloscopio, que el máximo voltaje del pico más alto es 15 voltios, dándose así que cada cuadradito vale 5 unidades, por lo que tiene que superar los 100 voltios. Es así que esos 15 voltios los multiplicamos por 10 y nos da un valor de 150 voltios. Esto quiere decir que es correcto, ya que esos 150 voltios supera los 100 voltios establecidos en clase.